programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes nuevamente, estimados auditores, otro lunes más en nuestro programa Revelando de Radio Portales, 89.5 en el FM, 840 AM. La página web de la Radio Portales es www.portalesfm.cl, Facebook Reunidos Revelando FFA, Twitter Revelando_FFA, Instagram Revelando_FFA. Entonces estamos nuevamente, quien les saluda María Eugenia Martini, Juan Enrique Holguín, nuestro connotado y siempre acompañante, y Javier Labrín, nuestro también panelista habitual los días lunes. Aquí estamos para ofrecerles nuestras opiniones este día de hoy. Juan Enrique, hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, María Eugenia, Javier, estimados auditores. Un placer nuevamente estar al aire en el inicio de esta semana, primera semana de diciembre, amigos auditores. Se acerca la Navidad, muchas interrogantes y quizás lamentablemente un poco tristón la partida de esta semana, porque hay varias noticias que ya están circulando de penosas, lamentables, un tremendo accidente, como ustedes saben, amigos auditores, en un bus ahí en la zona de Taltal, con 20 fallecidos, un accidente que se está indagando las causas, obviamente, pero desde aquí nuestro saludo inicial a toda esa gente que sufre, a esa gente que está preocupada por sus familiares que pueden estar accidentados o heridos en esta circunstancia. Así que como por eso me es un poco triste este inicio, y quiero agregar también algo un poco personal, amigos auditores, pero si uno no tiene un micrófono y oportunidad de decir algunas cosas, creo que no se debe de desaprovechar. Y quiero también hacer un saludo muy especial a la familia de un distinguido oficial de Marina que acaba de fallecer el día de ayer en la noche. Me refiero a Alfredo Huitl Pinto, a quien tuve el honor de conocer y compartir con él en muchas oportunidades. Fue, además de oficial de Marina, práctico autorizado de canales, circunstancia en la cual yo pude compartir con él. Una persona llena de vida, joven, recién en los 50, muy alegre, así que una pérdida tremenda para quienes lo conocimos, y particularmente sin duda para su familia, así que le hago llegar un gran saludo y las sentidas condolencias de nuestro programa. Me tomo el nombre aquí de los amigos, a su esposa Paulina y por supuesto a su familia. Así que quería hacer este inicio un poco tristón, pero creo que uno no puede dejar de plantear este tipo de situaciones que son humanas, pero quiero agregar para finalizar el saludo con el optimismo que seguimos adelante los que estamos aquí, y el ser humano tiene esa particularidad de una fortaleza para enfrentar y superar situaciones difíciles o conflictivas. Ya. Javier, te damos la bienvenida también. Muchas gracias, María Eugenia, por la bienvenida también, Juan Enrique, y a todos los radioescuchas que nos privilegian con su sintonía todos los días lunes de Revelando en Radio Portales de Valparaíso. También me sumo a las palabras de Juan Enrique y comento también lo complicado que es la semana y lo importante que es dar estos espacios de conversación, especialmente en nuestra región, con todo lo que ha sucedido en los últimos días. Sí, efectivamente es así. Parece que había un problema técnico, no sé si se habrán escuchado los saludos y agradecimientos, bueno, los reitero. Agradezco profundamente a Asofar AG y a todos los radioescuchas de Radio Portales de Valparaíso. Bien, muchas gracias. Y también saludamos a nuestro entrevistado del día de hoy, Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de nuestra Fundación Piensa, una fundación regional, como todo el mundo sabe, y quien estará aquí para comentarnos algunas cosas de corte político, regional, económico, social, respecto a lo que va pasando en el último tiempo.
Antes de empezar con algún tema, yo quiero dar siempre, como lo hacemos los días lunes de un tiempo a esta parte, un homenaje a Carabineros, nuestra fuerza policial que ya no da más, pero sin embargo sale a las calles valientemente, defiende a la ciudadanía en tiempos de peligro, de vandalismo, de saqueo, etcétera. Así que nuestro más sincero saludo a los Carabineros de Chile, a las policías uniformadas. También un saludo a la Policía de Investigaciones, que este miércoles está de aniversario, cumple el 86º aniversario en nuestro país, y cuyo director Héctor Espinosa ha sido muy enfático en decir que realmente él se va a poner con defensa personal si es necesario, y con asumir un tema, digamos, de defensa con armamento cargado y lo que sea necesario para defender sus cuarteles o defender a sus oficiales. Y también, bueno, eso esperamos que la gente lo entienda, lo comprenda, porque estamos en un minuto de conflicto social y político grave, gravísimo. Y eso respecto a nuestros más sinceros saludos. Yo creo que, Juan Pablo, te damos la bienvenida. Muchas gracias, María Eugenia, por la invitación. Juan Enrique, Javier, un gusto de acompañarlos, también a la gente que nos está escuchando. Nada, me sumo a lo que decían. Yo creo que ya son tantos días de esta situación que estamos viviendo que uno un poco todos los días se levanta de manera distinta. Hay gente con miedo, gente que está agotada. Yo creo que el alma de la nación, por así decirlo, el alma del país está un poco cansada, y lamentablemente sin poder ver mucha luz al final de este túnel. Pero bueno, con lunes, pese a las palabras con optimismo, yo creo que somos más los chilenos de bien, que queremos hacer las cosas bien, que queremos este país, que queremos a nuestra sociedad. Yo confío, tengo la esperanza que esos chilenos de buena voluntad, con independencia de su pensamiento político, puedan ponerse detrás de una causa que es superior, que es el bien de Chile. Y eso hizo hoy día relación fundamentalmente con aislar a los terroristas, con aislar la violencia y poder, como corresponde en un diálogo democrático racional, tratar de construir un país mejor, un país más justo, un país donde todos podamos tratar de ser más felices, pero desde el orden, desde el respeto al que piensa distinto. Y confío que, así bien tarde, porque ya han pasado muchos días, ya casi 50 días, creo que esa mayoría de chilenos espero que lo pueda lograr. Javier, te cedo la palabra. Sí, como bien decía Juan Pablo, ya han pasado más de un mes desde que hubo esta ruptura. Yo no tiendo a no decirle estallido, sino que ruptura, como nos enseñó el premio de historia Serrano hace muy poco, porque lo que vivimos fue un quiebre muy profundo en nuestra sociedad. Nosotros lamentablemente vinimos a despertar viejos clivajes, donde la población se dividió casi entre buenos y malos, y hemos tenido un clima de odiosidad, de violencia, que creo que no le hace bien a ningún estrato de la nación, considerando que también los indicadores que hemos visto en el último tiempo, considerando también el IMASEC que fue publicado hoy, si no me equivoco, nos da luces de que esta ruptura, creo que en mediano plazo y corto plazo, me pregunto y dejo aquí abierta la interrogante, si es que nos trajo más dignidad. ¿Por qué? Nosotros vimos que la mayoría de las revueltas que se realizaron en las ciudades más centrales de nuestras regiones, por ejemplo en Santiago, en Plaza Italia, si no me equivoco, y acá en Viña del Mar, en la Plaza Sucre, han llamado o han querido rebautizar estas plazas como Plaza Dignidad, con el eslogan de que hasta que la dignidad se haga costumbre. Yo me pregunto si esta dignidad en lo inmediato o en el mediano plazo llegará a las capas medias y a las capas bajas de la sociedad, porque cuando vemos que la economía está en receso o tiene indicadores negativos o no crecemos a la expectativa que teníamos a comienzo de año, por otro lado vemos que en nuestro mismo Valparaíso negocios o emprendimientos insignia han tenido que cerrar producto del vandalismo, producto del saqueo, producto de la incerteza. Lo que significa además la cesantía. Exactamente. Entonces me pregunto si esta dignidad va a llegar a las capas medias y a las capas bajas. O por ejemplo,
cuando sube el dólar. Acá también hay una situación de que los que eran pobres antes del 18 de octubre, hoy por el producto de la situación económica son más pobres que a esa fecha. Entonces, Juan Pablo. Sí, a mí me gustaría hacer quizá un punto anterior un poquito más general antes de entrar a lo que estamos viviendo hoy día, al día, no sé, 48, 49. Yo creo que todos hemos, a propósito de todo lo que ha pasado, con todo lo negativo que ha pasado, desde la perspectiva del análisis, conocido mejor Chile, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que se ha mostrado cuerpo entero, que antes quizás estaba un poco oculta respecto de ciertos pensamientos políticos incluso, pero también en general, y con independencia como en los liderazgos políticos de la población en general. Yo creo que dentro de los orígenes de las causas iba a haber mucho tiempo para discutir de eso. Yo creo que hay un punto que quizás no ha sido tan tocado, tan comentado, que dice relación con quizás la insatisfacción del chileno con su estilo de vida. Yo creo que hay, de más largo aliento esto, ¿no? Pero hay una componente importante que dice relación con la familia en Chile, ¿no? Y una cierta destrucción de la familia que viene de larga data, y donde cualquiera persona que conozca bien Chile, ¿no? Y conozca las distintas realidades que hay en Chile puede notar con cierta claridad que la familia como institución en Chile se ha deteriorado profundamente. Y eso no es una cuestión religiosa, moral, o uno ser más conservador o no, sino que incluso desde la perspectiva de la política pública tiene consecuencias muy nocivas y muy perniciosas. Ciertamente que la familia, como núcleo fundamental de la sociedad, es el abrigo principal en el cual uno puede desarrollar, digamos, su plenitud, por así decirlo. Y en el caso chileno y de esta crisis, y ahí lo conecto, evidentemente que hay una componente generacional muy importante. Quienes han mantenido vivos ciertas causas, ciertas luchas, y particularmente el conflicto, es fundamentalmente gente joven, ¿no? Gente que es sub 30. Y yo creo que eso es en parte importante, no todos evidentemente, pero tiene que ver o se conecta con este deterioro, ¿no? de la estructura familiar, en parte muy relevante. Además, eso se conecta con casos, creo yo, de abuso, de corrupción, a los cuales los chilenos no estaban acostumbrados. Y eso sí permitió un descontento generalizado, inicial, legítimo, evidentemente. Ahora, yo creo que ese descontento legítimo pasa por esta insatisfacción con el estilo de vida, con una cierta constatación de una desigualdad de trato existente en Chile muy real, con este develar abusos y corrupción que antes no estábamos acostumbrados, y vimos como en nuestras Fuerzas Armadas, en Carabineros, en la política, en el Poder Judicial, recientemente en la Corte de Apelaciones de Rancagua, es decir, en prácticamente todas las instituciones de la República hay casos de corrupción. Vemos cómo en el caso de platas políticas, o donde hay, en los casos de colusión, donde hay o políticos o empresarios involucrados, evidentemente que las sanciones no son igual de severas cuando un común mortal chileno era simultánea 20 estaciones de metro de la capital de la República. Si eso no es terrorismo, díganme qué es terrorismo. Eso es terrorismo aquí, en la China y en España. Es más grave que el 11M de España. Y el gobierno no supo transmitirlo. Quizá el presidente, cuando hablaba de guerra, trataba de insinuar algo por el estilo, pero no supo transmitirlo en términos de relato político, de intermediar políticamente y decir, mire, frente a esto nos estamos enfrentando, pero dicho de manera que la ciudadanía lo entienda. Que la ciudadanía, de forma clara. De manera clara, y que en el fondo el gobierno evidentemente tenía ese juicio en base al inmenso. Un gobierno que no supo transmitirlo a la ciudadanía, y luego vemos cómo, evidentemente ya desde ciertas ideologías se instrumentaliza este legítimo descontento, se instrumentaliza y se pretende, sea de manera directa o de manera indirecta, ¿no? Sea tirando bombas molotov o sea mirando para el lado cuando otros tiran bombas molotov. Hay una parte importante de la oposición democrática al gobierno que validó el uso de la violencia a efectos de, por esa vía, por la vía de los hechos, por la vía de la destrucción, por la vía de la violencia, por la vía del terrorismo, lograr imponer una determinada agenda programática, teniendo a los chilenos de rehén, que no lograron ganar en las elecciones, que es el mecanismo que en una democracia representativa se franquea para que los ciudadanos decidamos quién nos gobierna y en base a qué programa se nos gobierna. Y eso a mí me parece especialmente grave. La obsecuencia de la oposición democrática frente a la violencia, que solo al día 28 del conflicto la rechazó de forma categórica,
sumado a, evidentemente, partidos políticos como el Partido Comunista y otros del Frente Amplio que validan la violencia como un mecanismo de acción política legítima, nos tienen la situación que nos tienen, junto, evidentemente, a un mal manejo del gobierno, creo yo, durante la mayoría de la crisis, pero especialmente grave y censurable al principio de la crisis. Si el gobierno, creo yo, fue un responsable muy importante al principio de la crisis, yo creo que desde el día 10 en adelante es la oposición democrática al gobierno del presidente Piñera quienes tienen mayor responsabilidad en esto. Muy acertado, muy interesante. Juan Enrique, ¿algo que preguntar, algo que debatir o al respecto? Comentar, porque yo quiero precisar un par de aspectos en este que está planteando Juan Pablo y Javier. Claro, aquí hay un quiebre, una revuelta y un punto esencial, social, diría yo, independiente que aquí está incluida todos los chilenos estamos afectados, es que se perdió el respeto. Y la pérdida del respeto en Chile viene de mucho más atrás. Entonces hay un tema que yo creo que hay que tratar de también de ponerlo en la sintonía de los ciudadanos, de la familia, de los amigos que nos están escuchando, de tratar de retomar ese aspecto que es el respeto, y es un tema, volvemos, generacional, porque los mayores o los de la tercera edad, como nosotros, o en mi caso particular lo estoy diciendo, entendemos el respeto y tenemos una formación bien específica, y aparentemente las generaciones que menciona Juan Pablo, los ¿cómo se llama? Los millennials, pero ya menos de son 30, millennials, ese es un tema que se ha perdido total y absolutamente. Así que yo creo que ahí hay que hacer un énfasis, y es una tarea, volviendo a tratar de dar un énfasis positivo a esto. Ya entendimos, todos los chilenos escuchamos que hay problemas sociales, que hubo corrupción, etcétera, etcétera, pero ahora tenemos que corregir, y cada uno de nosotros, amigos auditores, podemos colaborar en esto. Y como, por ejemplo, al seno de su propia familia, para que los jóvenes vuelvan a entender el respeto. Así que yo quería hacer esa precisión, y creo que es importante también porque la gente necesita buscar cómo colaborar. Por eso hago esa cosa. Ya, Javier tiene algo que decir al respecto. Quería agregar o sumar 2 puntos tomando las intervenciones de Juan Pablo y Juan Enrique, ya que por un lado tenemos una generación específica, un grupo etario específico, el cual fueron los que comandaron las primeras marchas o los que están manteniendo el movimiento hasta este momento y que movían y agitaban las cacerolas con más fuerza. Y eso fue un poco la tesis que sostenía también Carlos Peña, al entender que era aquí una crisis generacional, donde había una generación de millennials que entendían que su mera subjetividad bastaba para imponer a todos su supuesta verdad. Y por otro lado, lo que decía Juan Enrique también, y aquí tomo lo que había dicho al comienzo, esta ruptura generó un quiebre al respeto y al final y al cabo estamos vacíos o estamos huérfanos de una autoridad moral. No tenemos una autoridad en el seno de la familia, como decía Juan Enrique, Juan Pablo, no tenemos una autoridad dentro del poder gubernamental, no tenemos tampoco una autoridad eclesial. La crisis de la iglesia, donde para todos los que nosotros somos católicos, en momentos de convergencia y este tipo de conflictos debería ser una luz para el rebaño, hoy por hoy está casi escondido porque no tienen autoridad moral para salir a orientarnos. Entonces es complicado el escenario que tenemos, más allá de las implicancias económicas y políticas, es porque creo que aquí hubo una fragmentación o un quiebre en nuestro tejido social. Como había dicho en un comienzo, se hizo o volvimos a los antiguos clivajes dentro de la distinción entre comunistas y derechistas, o los que apoyan a Carabineros y los que no apoyan a Carabineros, los que están marchando y los que están marchando, los que están con el gobierno, los que están con la oposición, etcétera. Entonces acá vemos un quiebre dentro de la autoridad en general en nuestro país, y en el cual yo creo que quizás no es el llamado al gobierno a que reconstruya esta confianza en la autoridad o esta nueva autoridad que tiene que resurgir, sino que cada uno de los ciudadanos, dentro de las familias, de nuevo vamos a tener que tratar de levantar este tipo de barreras para que el día de mañana podamos tener un país un poco más unido de lo que tenemos en este momento. Oye, perdón, voy a interrumpir muy brevemente. Tú acabas de decir una palabra que quería remarcar: unidad. Yo creo que eso es lo que falta, y particularmente en la casta política.
Ahí hay una falencia tremenda. Se ha hablado mucho de paz. La semana pasada hubo una declaración de paz del Senado, con 4 puntos declarativos, sin mayor explicación, implicancia, sin mayor importancia en cuanto a que iba a cambiar el mundo, no. Pero fueron incapaces nuestros senadores de firmarlo en forma unánime, y solamente lo firmaron 25. Hubo 18 senadores que ni siquiera fueron capaces de adherir a una declaración de paz. Eso habla, lo que digo a señores auditores, nos falta unidad en la casta política, que además es la que tiene la primera obligación de sacar al país de esta crisis, haciendo los cambios legales para dar solución a todos los problemas sociales que ya el chileno los conoce. Juan Pablo. Sí, a mí me gustaría comentar las intervenciones, sobre todo respecto a 2 puntos. Esta denominada crisis de autoridad que uno podría denominar, y también el rol que ha jugado, por lo que decía Javier, de esta lucha de clases. De alguna manera, la reinstalación de un discurso anacrónico de lucha de clases que es bastante evidente. Respecto a lo primero, la autoridad, a los abogados en los primeros años de que estudiamos en la escuela nos dicen uno de los clásicos adagios jurídicos, que a lo imposible nadie está obligado. Como regla de a lo imposible nadie está obligado. Yo creo que efectivamente hay una crisis de autoridad, pero acá lo más relevante es preguntarse por qué se ha dado. Y por eso a lo imposible nadie está obligado. ¿Qué respeto a la autoridad yo le puedo pedir a un joven de 17 años que cuando su madre quedó embarazada el padre la abandonó, que vive en una población llena de carencias materiales, en donde difícilmente puede desarrollar bien su vida, que llega al colegio y a los profesores no se les respeta, tampoco se hacen respetar? Yo creo que la autoridad parte primeramente del ejemplo, y ese ejemplo no lo vio su joven en la familia, no lo vio el joven cuando ve el colegio. Después mira a quizá los que debiesen ser el paradigma de esa autoridad, qué sé yo, a los jueces, y vemos los casos de corrupción en el Poder Judicial, a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, y vemos los casos de corrupción en el Ejército y en Carabineros, a mi confesor, a la iglesia, y vemos los casos de corrupción y abuso sexual en la iglesia. Entonces, qué difícil es pedir respeto a la autoridad cuando quienes debiesen predicarla con el ejemplo no lo hacen. Y ahí yo creo que esta crisis, más que solucionarla con normas, con propuestas, con procesos, con leyes, y por eso quizás la dificultad de su resolución en el fondo, yo creo que es una crisis que se soluciona acá, quizás me ponga cursi, pero hacia adentro de cada uno. Yo creo que acá hay una crisis que es muy moral, es muy ética, es de pérdida de noción de las virtudes, de lo que está bien, de lo que está mal, de los límites. Yo creo que acá hay evidentemente una crisis que está en ese tenor. Y ahí se me sale quizá algo lo platónico, ¿no? En este sentido de que uno aspiraría a que nos gobernaran los mejores ciudadanos virtuosos que transmitan con el ejemplo. Yo creo que lamentablemente en Chile eso lo tuvimos y actualmente no lo tenemos, creo, o no lo tenemos en el grado que alguna vez lo tuvimos. Voy a ser políticamente incorrecto. Si uno ve el Senado de los años 90, uno ve el Senado y los nombres, uno mira hacia arriba. Esa es la verdad. Uno mira hacia arriba. Uno dice Gabriel Valdés, Beltrán Urenda, qué sé yo, Jaime Guzmán, etcétera, etcétera, etcétera. De lado y lado. Uno ve el Senado de la República actualmente con el cariño que le tengo a muchos senadores, porque yo me carga meter a todos al mismo saco, me carga el denostar a los políticos. Yo tengo muchos amigos políticos, en cierta medida hasta me considero un político, creo que entre todos tenemos que ayudar, pero el deterioro del Senado de la República es evidente. La Cámara de Diputados, ¿qué decir? Con el cariño y respeto que le tengo a muchos diputados, pero hay muchos otros que es una vergüenza. Si es una vergüenza, cómo hablan, cómo hacen discursos, los puntos que hacen, es una vergüenza. Entonces, evidentemente yo creo que hay en nuestras autoridades, aunque están llamados a ser el ejemplo, una crisis hacia adentro, ética, moral, muy relevante. Respecto a la lucha de clases, yo creo que acá sí tiene una responsabilidad, hoy día ando políticamente incorrecto. El segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Yo creo que el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, lamentablemente, reinstaló en Chile el discurso de una lucha de clases sin decirlo deliberadamente. Si por favor recordemos el primer año del gobierno, la campaña respecto a la reforma tributaria era contra los poderosos de siempre. Ese relato es un relato marxista de lucha de clases, si esa es la verdad. Y eso permea, por de pronto. No es lo único, pero permea. Por lo tanto, yo también creo, no puedo estar más de acuerdo, que la visión
de la construcción de la historia desde la lucha de clases es nefasta, nociva, y su aplicación práctica en la historia no ha hecho más que redistribuir miseria, redistribuir pobreza y redistribuir desigualdades. Y siento que ese discurso de lucha de clases, tan antiguo como el marxismo, se ha ayornado, se ha planteado de una manera distinta en la actualidad, pero es evidente y sus consecuencias van a ser igualmente perniciosas. Esta lógica de opresores y oprimidos, los buenos y los malos, los de arriba y los de abajo. Quien conozca un poco de historia sabe que ese discurso nunca ha llegado a buen término, y evidentemente que si lo queremos reinstalar en Chile, da un mal presagio para lo que puede ser nuestro futuro. ¿Qué futuro le ven ustedes a esto? Porque la verdad que esto, todo el mundo espera una luz, una cierta luz clarita, una luz en el desierto, lejos, lejos. El oasis se transformó en el espejismo salvaje. Entonces la verdad que estamos todos consternados, porque tal como dice Juan Pablo, Juan Enrique, Javier, todos los días nos despertamos con qué sensación, qué viene hoy, qué me trae el diario, qué me trae la vida, podré llegar a mi trabajo, será fácil movilizarme. ¿Qué me trae hoy la vida diaria de este país, que antes era como relativamente ordenada, con un cierto nivel, digamos, de divergencia? Pero ¿qué me trae el futuro? Porque cada día lo vemos más lejano, y las peleas, digamos, la obsecuencia está cada día más a la luz y vista de paciencia a todo el mundo. Javier. Bueno, en un comienzo yo tenía una pequeña tesis sobre cómo podíamos ahogar un poco este estallido. Y iba de la mano de dos cosas. Primero, hacer un gesto, un sacrificio a nivel de clase política, un acto sacrificial en el cual diera una señal clara a la ciudadanía para que ellos dijesen, ok, los políticos acusaron recibo. Y por otro lado, tener una agenda social contundente. Creía que ese podía ser una forma de aplacar un poco esta ruptura. Incluso, perdón, me acuerdo que en esa vez tú hablaste de lo que hizo Macron en Francia. Se metió severamente la mano al bolsillo para aplacar estos chalecos amarillos, y la verdad que finalmente lo logró. Pero Francia es otro país con otra cultura, y a lo mejor con un bolsillo bastante más grande y un digamos, Congreso menos polarizado. Y además había hecho también el símil cuando los obispos chilenos presentaron la renuncia al Papa respecto a todos los casos de corrupción y de abusos sexuales que tiene nuestra Iglesia Católica. Entonces, con un símil de esa envergadura, creía yo que podía aplacar un poco el sentimiento. Hoy por hoy, después ya de más de 40 días de conflicto, creo que la crisis es un poco más profunda, porque se han ido abierto nuevas heridas. Como hemos dicho, primero la crisis de la autoridad, segundo la lucha de clases, tercero la pérdida de autoridad o el respeto y la falta de unión, esta dicotomía que se generó respecto a los buenos, a los malos, a los que apoyan a Carabineros y los que no lo apoyan, los que están con chalecos amarillos, los que están con los capuchas. Entonces creo que hoy por hoy es insuficiente, completamente insuficiente el sacrificio que habíamos dicho en un comienzo. Creo que tiene que ser más sustantivo. Y segundo, no estoy tan seguro si es que la agenda social hoy por hoy sea la forma de disminuir el conflicto en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque a medida que ha avanzado el conflicto, la agenda social se ha ido desvirtuando, ha ido creciendo, y también hay las políticos y la forma en que se ha afrontado el conflicto ha ido cediendo ante la violencia. Entonces hemos reivindicado la violencia como medio para exigir nuevas prerrogativas. Por lo tanto, si hace 30 días creíamos que podíamos tener un sueldo mínimo de 350.000 pesos, hoy estamos en 553.000, si no me equivoco. Por lo tanto, esta agenda social cada vez hace una batería más indeterminada y más pesada para el Estado, para los contribuyentes. Y con eso revienta el país. Vamos a una pausa musical y seguimos en 2 minutos. En Radio Portales de Valparaíso estamos presentando Revelando. Es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Volvemos con nuestro programa Revelando, Reunir Revelando, auspiciado por Asofar, Asociación Gremial, aquí en Radio Portales Valparaíso. Javier, tú estabas haciendo una intervención bastante interesante.
así, como tú me habías consultado, ¿cómo podríamos dilucidar una salida para el conflicto que estamos viviendo el día de hoy? Y yo te había adelantado un poco que las soluciones han ido variando y cambiando respecto de cuando inició. Hoy por hoy ya no estamos hablando de una agenda social completamente distinta. El cambio de gabinete creo que pasó sin grandes luces. Nos ha traído políticos y personalidades bastante rescatables, pero creo que no fue un cambio de eje. Nosotros esperábamos que hubiese un cambio de timón más sustantivo, y creo que no ha sido lo suficiente. No ha sido lo suficiente que esperaba la mayoría de la ciudadanía. Y por otro lado, la agenda social, como había dicho, ha ido mutando, una cosa que hoy por hoy no sabemos en qué va a terminar. Y todo esto va de la mano de un proceso constituyente que se inició a las 2 de la mañana entre amenazas, creo, y producto de protestas, de violencia, en el cual no tenemos ni una certeza en qué va a acabar. ¿Por qué? Porque este acuerdo, nos guste o no, lo quieran reconocer los políticos, está casi pegado con scotch. Basta que 2 de los partidos crean que es insuficiente o que no están de acuerdo con lo que determina la comisión técnica y volvemos a foja cero. Entonces, la solución también se ve muy complicada, y por otro lado, creo que el proceso constituyente también es insuficiente. No sé si la ciudadanía ha tenido la oportunidad de tener la pequeña información o por lo menos instrucción al respecto, para saber primero que el proceso constituyente o la constitución en sí no va a venir a solucionar todos nuestros problemas. En absoluto. Y segundo, también tiene que ser un debate de largo aliento. No puede ser algo que salga producto de la fiebre del momento o de un par de intervenciones y 2 cafés. Y menos la violencia actual, digamos, generalizada del país. Entonces, hoy por hoy creo que, y aquí con tomando un poco lo que mencionaba Juan Pablo, creo que la solución pasa en este momento por recobrar el orden público, y no vamos a recobrar el orden público hasta que la clase política democrática se ponga de acuerdo y llame a parar los desmanes, la violencia, y a buscar unidad. Y con esto me refiero desde el PC, el PPD, la ADC, el Partido Radical, algunos democráticos que existan en el Frente Amplio, y por supuesto la derecha, en la medida que ellos tengan una bajada práctica a sus filas para decir, por favor, detengamos la violencia, sigamos trabajando en el proceso constituyente de forma adecuada. Eso quiere decir dialogando y dándole un poco de oxígeno a la ciudadanía, y especialmente a la clase media, a los emprendedores, para que puedan empezar a levantar los emprendimientos que hoy por hoy llevan 2 meses sin ventas normales. Oye, Juan Pablo. Espérate, quería para entrar a hilar un poco en esto, porque Javier dijo algo muy, muy especial y preciso, que el cambio de gabinete no tuvo una variación en el eje fundamental, pese a que las figuras que ingresaron a lo mejor lo están haciendo muy bien. Entonces la pregunta para Juan Pablo, que él se dijo hace un rato atrás que se siente un político. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Habría que haber hecho un cambio, o hay que pensar de aquí en unas semanas más en un cambio drástico en el gabinete? ¿En qué sentido? ¿Incorporar otras fuerzas políticas al gabinete? Sí, lo primero aclarar eso de político, porque claro, no soy un político activo ni político profesional, sino que político, pongámosle, tampoco yo con político, me interesa la política con mayúscula, no como la vida en sociedad. Desde el punto de vista aristotélico. Efectivamente, por de pronto que la fundación que me toca representar es apartidista, en el sentido de que no nos movemos en la disputa electoral o la disputa por el poder, pero no es neutra, en el sentido de que tenemos una visión de sociedad que se construye en base a la dignidad de la naturaleza humana, la libertad, el principio de subsidiariedad, y otros que creemos nosotros permiten la construcción de una sociedad libre y una sociedad responsable. Dicho eso, y a tu pregunta, Juan Enrique, yo creo, y conectando con lo que decía Javier, que efectivamente esto, aunque parezca paradójico, se soluciona con política. Yo creo que cualquier tesis alternativa es desconocer la realidad de la democracia. La democracia está representativa, liberal, como la conocemos, compuesta por partidos políticos y por políticos, y la solución pasa, querámoslo o no, inexorablemente por ahí. ¿Cuál es la dificultad de lograr eso? Yo creo que hay 2 componentes que están relativamente claros para mí.
Y acá también hago una prevención, con toda la humildad del mundo. Acá a mí me cargan los generales después de la guerra. Encuentro que acá también los analistas, como uno que ejerce este rol, muchas veces posa de inteligente y no tiene idea de nada, y lo que dice un día, al otro día queda completamente desdicho, y como uno no es tan conocido, en castellano antiguo pasa a piola. Acá todos nos equivocamos y mucho, y mi pretensión no es así creerme mejor que nadie. Con toda la humildad del mundo, yo creo que hay dos factores que a mí me resultan claros para esta incapacidad de un verdadero acuerdo político, de verdad. Uno, es que yo creo que hay un temor del presidente de la República de ver manchada su historia con el tema de los derechos humanos. Y yo creo que eso lo ha llevado, uno podría decir legítimamente, porque es una aprehensión legítima, porque lo va a acompañar durante toda su vida, lo ha hecho tomar decisiones incorrectas, decisiones difíciles que estaba llamado a tomar y que no las ha tomado por esta razón, creo yo, a mi juicio y con toda la humildad del mundo. Los presidentes están para tomar decisiones difíciles, por de pronto, y para ejercer las facultades constitucionales que ellos tienen cuando tienen que hacerlo, que no solamente es un derecho, sino que muchas veces es un deber. Además de eso, creo yo que hay un rol muy grave y censurable que ha tenido la oposición democrática a este gobierno. No estoy pensando en parte del Frente Amplio y del Partido Comunista, que por muchas declaraciones, yo sin ningún temor puedo afirmar hoy día que ellos no creen en la democracia. Pero sí creo que el Partido Socialista Chileno, el PPD, el Partido Radical, los que se me olvidan, sí creen en la democracia. Y yo creo que cuando el presidente de la República anuncia, después de quizá una de las jornadas más violentas que vivió Chile en la crisis, que está dispuesto a ceder, sí, porque caramba que ha cedido el gobierno, a ceder y cambiar la Constitución, que no estaba en su programa de gobierno, a diferencia del programa de Guillet, que perdió las elecciones. Dijo, mira, ¿saben qué? Para solucionar esto, vamos a decirlo así, les doy la Constitución, vamos a cambiar la Constitución y vamos a hacerlo como ustedes quieran. Que el día después de eso, y con la violencia que vivía Chile, la oposición del Partido Comunista a la democracia cristiana, firmado por sus presidentes, haya dicho, oiga, sin asamblea constituyente no hay nada, es lo que nosotros queremos o nada, a mí me parece infame. Me parece infame porque es aprovecharse de la violencia en las calles que se estaba ejerciendo en ese minuto en Chile. Es aprovecharse de esa violencia, a efecto de lograr algo que, según todos los estudios de opinión, que según las mismas elecciones, no era una prioridad para la gente. Uno podrá discrepar o no, yo creo que perfectamente podríamos tener una constitución mucho mejor que la que tenemos, no tengo ningún miedo en decirlo, pero creo que es ilusorio pensar que la protesta o el descontento social fue por la constitución. Eso es una cuestión kafkiana, evidentemente que no es así. Y no va a solucionar ningún problema. A mí me parece que esa actitud de la oposición democrática al gobierno ha sido infame. Y después, luego de 30 días, se llegó a alinear la oposición para tratar de contener la violencia, pero nunca de modo tan contundente y tan satisfactorio. Yo creo que si uno, y esto es casi soñar a esta altura, pudiera pensar que esas dos cosas se alinearan y decir, mire, sabe que el presidente va a usar su facultad constitucional y va a decretar los estados de excepción que haya que decretar. Y la oposición democrática lo va a apoyar en eso. Lo va a apoyar. Y va a decir, mire, ¿sabe qué? Los militares van a tener que hacer una pega y la tienen que hacer. Los carabineros van a tener que hacer una pega y la van a tener que hacer. Y el gobierno y las policías que se comprometan a focalizarse en los malos de la película. Si estamos todos de acuerdo quiénes son los malos. Y a veces, evidentemente, también hay que reconocer que Carabineros se ha equivocado en la forma de disuadir cierta violencia y ciertas protestas, y se ha equivocado, evidentemente. Evidentemente que se ha equivocado. ¿Por qué? Por miles de razones. Algunas responsabilidades de Carabineros, otras muchas no. De falta de legitimidad, que no tienen las espaldas para actuar, que a través de recursos judiciales le quitan las pocas herramientas que tienen para disuadir los disturbios, y un largo etcétera. Pero yo creo que si somos capaces de lograr esas dos cosas, se decreta la oposición y después tranquilidad, en una democracia con paz, podemos disputar nuestras legítimas diferencias en el espacio público y discutirlas en el Congreso o en otras instancias en que uno pueda incorporar, por ejemplo, en nuestro orden institucional, mecanismos de participación, que uno no les tiene que tener miedo. O sea, que yo tampoco estoy de acuerdo con algunas tesis como reaccionarias, como que a veces hay mucho miedo de escucharlo. No, a mí me gusta la participación, me gusta también la participación directa, no creo en la democracia directa, que para un Estado como Chile o para cualquiera contemporáneo es bien ridícula, la verdad. Pero sí creo en mayor participación y creo, y con esto cierro la idea, que les pido una última idea. Yo creo que para cerrar, la solución es política. Eso por una parte. Pero el cambio de gabinete estábamos hablando. El cambio de gabinete, yo creo que no pasa, la verdad, por un cambio de gabinete. Así bien acá un poco también es futurología, pero yo creo que ni la ciudadanía está esperando eso, ni los errores del gobierno pasan por un ministro A, un ministro B, un ministro C en este minuto. Y a mí me parece que tanto el ministro Blumel como Briones, quizás los más visibles en el cambio de gabinete, han hecho una buena pega,
y especialmente creo que hay que decirlo el ministro Briones, que yo creo que, a mí me tengo la suerte de conocerlo, que a todos nos ha sorprendido gratamente. Y su calidad de político, además de economista. Ha dado con un tono y con una responsabilidad, porque y cuando uno escucha a la gente, si la gente en general es sensata, si uno como que en esto como que empieza a dudar de todo y dice, oye, la gente, y la gente valora al ministro Briones porque efectivamente habla con un tono adecuado, pero con responsabilidad fiscal. Él tampoco anda con la cartera de populismo tirándola. No. Dice, mira, para esto sí, para esto no, esto sí, pero en tanto tiempo. Yo creo que esa disposición al diálogo, esa responsabilidad, esa sensatez, yo creo que ha sido valorada y creo que fue un súper aporte del gobierno. Y respecto a qué es lo que viene para adelante, a mí me gusta ser optimista, pero creo que en estos días se está empezando a ver un poco la resaca de todo esto. Estamos en la resaca de todo esto y estamos empezando a ver las consecuencias nocivas que tiene la destrucción y la violencia. Oiga, sí, ¿de qué desigualdad me hablan cuando se destruyen 40 estaciones de metro y espacios públicos, espacios comunes, que son los elementos principales para derrotar quizás esas desigualdades? Si yo hablaba del deterioro de la familia, parte importante del deterioro de la familia, además de las jornadas de trabajo, pasa por lo largo que en el estilo de vida que estamos viviendo ahora es una cuestión tan sencilla como ir y volver de la pega. Oiga, si es indigno, y quien diga lo contrario, por favor, es indigno dedicarle 3-4 horas al día a ir a la pega y volver. El papá trabajando, la mamá trabajando, de 9 a 8 de la tarde, llega a las 10 de la noche. Oiga, ese niño, ¿de dónde va a sacar el principio de autoridad? ¿Dónde queda? Claro. Entonces, también tenemos que preguntarnos respecto a nuestro estilo de vida y cómo, ya con el capitalismo, el libre mercado, también a quienes está dejando atrás, y de eso hay que hacerse cargo inevitablemente. Pero creo yo que si esas consecuencias se están viendo, y yo creo que la consecuencia principal para Chile, y perdón lo largo, es reputacional. Es reputacional. Eso va a hacer que inversiones que estaban pensadas para Chile se dejen de hacer, que se vayan capitales, y eso de repente a la gente dice, oye, los números, la plata, el capital, eso a mí no me afecta, no. Totalmente. Oiga, si afecta. La norma, la pensión no sé cuánto que haga el presidente, eso es accesorio. Si lo principal, y aunque parezca y sea políticamente incorrecto, es la economía, si esa es la realidad, fuente de trabajo, el crecimiento, el empleo, la fuente de trabajo, la dignidad está en que la persona puede decir, oiga, si yo no me siento bien en mi trabajo, puedo ir a la esquina de allá y trabajar en la competencia. Eso es lo que hace digno al trabajador. Y lo que logra eso es, lamentablemente para muchos, el crecimiento económico, el orden público y la igualdad ante la ley. Si eso es, orden público, crecimiento económico, igualdad ante la ley. Y quien está llamado a recordar eso es el Estado que ciertamente en esta pasada nos ha fallado, creo yo. Javier. A raíz del Estado que ha fallado, creo que también, ahora tomándonos un poco de la presencia de una fundación regionalista, es importante tocar cómo la autoridad local nos ha fallado también. Me refiero acá a Valparaíso. Creo que tenemos un desgobierno en Valparaíso, una ciudad que ha sido azotada por catástrofes naturales y ahora por este estallido social que quizás es más terrible que los incendios y los terremotos que hemos vivido, por la pérdida de las confianzas, como hemos hablado, la pérdida de la autoridad, la crisis económica y también por los saqueos, la violencia y el deterioro que tiene nuestra misma ciudad. Lo peor de esto es que no encontramos una conducción a nivel municipal que nos dé certeza de cuál es el camino o cuál es el sueño que tenemos como ciudad. En este momento, yo muy responsablemente y con mucho respeto, creo que Jorge Sharp ha quedado completamente superado de las circunstancias, primero de la circunstancia política, luego del llamado al orden público y segundo también como administrador municipal. Absolutamente. Nosotros consideremos que Jorge Sharp ha renunciado a la coalición en la cual accedió al municipio, a la alcaldía, como pacto electoral, y hoy por hoy es independiente, supuestamente, y renunció producto del rechazo de la suscripción al acuerdo de paz de Gabriel Boric. Insólito, por decirlo menos. Eso por lo menos nos da
una idea bastante fuerte de lo que interpreta por democracia de Jorge Sharp y también de cómo ha conducido el municipio en este tiempo. A ver si es que ¿cómo cree en la democracia Jorge Sharp? No, definitivamente no cree. Juan Pablo. Bueno, a mí la verdad que los gringos cuando hablan de política distinguen entre policy y politics. La policy es la política entendida como lucha de poder, y la policy como la política pública, ¿no? Los programas de acción de los gobiernos destinados a satisfacer necesidades públicas, etc. Nosotros en la Fundación Piensa en general estamos en el mundo del policy, ¿no? O la policy, el mundo de las políticas públicas, y por lo tanto en general no entramos en la disputa de poder o respecto a la autoridad, como la hace bien o mal en específico. Es un terreno que en la Fundación no estamos tan acostumbrados. Ahora bien, por las circunstancias excepcionales que está viviendo el país, la verdad que es tan relevante que uno lisa y llanamente por un mínimo de ético no puede desentenderse de cuestiones muy graves que están pasando. Y yo creo que dentro de esas cuestiones muy graves que están pasando, una es la conducta que ha tenido el alcalde de Valparaíso. Yo creo que el alcalde de Valparaíso ha sido especialmente errático en su actuar, muy errático. Lo que es lamentable para la ciudad que lo eligió. Tanto así que a mí me tocó decirlo hace un par de semanas en medios de prensa. Yo creo que lo que Valparaíso eligió, quiere y necesita con urgencia es un alcalde y no es un agitador social. Es un alcalde que gobierne la ciudad. El alcalde de Valparaíso recientemente, ayer o antes de ayer, en un programa de televisión en Santiago le preguntaban: oiga, ¿qué opina usted de los saqueos? Oiga, ¿sabe qué me dice usted? Respondió el alcalde de los saqueos de la AFP, del saqueo del agua, minimizando el drama que hay detrás de uno y cada uno de los saqueos que han ocurrido en la ciudad que él está llamado a gobernar. Claro, al día siguiente saquearon Bata, en Valparaíso, y ahí alegó el alcalde. ¿Y por qué? Solamente los saqueos que ocurren en su ciudad merecen el reproche, la crítica, y el resto los minimizamos. O sea, cuando a mí me tocan a mi familia, me tocan mi propiedad o mis cositas, alego, y cuando no, miro para el lado. Creo que el alcalde desde el minuto 1 de la crisis estuvo pensando mucho más en la discusión política nacional, absolutamente, mucho más en la discusión constitucional, mucho más en esta politics, por así decirlo, en esta disputa por el poder y qué rol le juega el Frente Amplio en esto, y voy y renuncio al partido. Y después sale y mire, me voy con una carta al gobierno a pedirle que arregle la cuestión de la delincuencia. Oiga, pero ¿cómo si usted no ha hecho más que denigrar a los carabineros y a las Fuerzas Armadas que han estado defendiendo a la gente en Valparaíso? Y amarrar las manos. Y fue a la corte a pedir que no pudieran utilizar las herramientas que necesitan para controlar los disturbios, y después me viene a posar de protector de la seguridad y el orden público en la ciudad. Y fue a la moneda, entregó la carta, después hizo un punto de prensa, y perdón lo doméstico, pero que son señales que marcan mucho. Y detrás de ese punto de prensa, lo que extendió fue un lienzo que decía Asamblea Constituyente ahora. Oiga, si este no es el tiempo para conversar de la Asamblea Constituyente, y se acabó. La calle Condel hace un par de días fue una guerra con mayúsculas y signos de exclamación. Y pasar por ahí a cualquiera que tenga un mínimo de cariño por esta ciudad le rompe el corazón. Absolutamente. Ya no queda calle Condel. Lo que a calle Condel es una vergüenza. La gente como sufre. Entonces a mí los me miles de parece, desempleados a propósito de esto, las pymes terminadas. Yo creo que esta ciudad, lamentablemente, desde hace mucho tiempo ha tenido malas administraciones comunales, lo que hace que la vara sea muy baja, y que en términos relativos haya existido una cierta percepción de que la actual administración podía hacer mejor las cosas. Yo soy no voy a decir desencantado, pero siento, después de todo este conflicto que lamentablemente se extendió, una profunda decepción de cómo el alcalde de esta ciudad ha hecho énfasis, ha hecho puntos y ha asusado los elementos que han hecho que Valparaíso, muy lamentablemente, actualmente esté viviendo una verdadera agonía. Absolutamente. Las últimas palabras, Juan Enrique, porque estamos cerrando el programa. Volver a hacer el llamado que hemos estado reiterando: no más marchas, no más manifestaciones. La ciudadanía tiene que volver a trabajar, dediquémonos a reconstruir nuestro país y no darle tampoco base a los violentistas para que se aprovechen de esas marchas. Así que ese es mi llamado. Yo creo que Juan Enrique, yo creo que los violentistas con
o sin marchas están saliendo igual, porque salen ciertos días de la semana, ciertos fines de semana y no hay marchas y ellos salen igual. Lamentablemente hay un tema aquí político, social, de fuerzas, digamos, que tienen que reprimir, que no son capaces porque no tienen, digamos, las herramientas ni las armas para poder reprimir estas situaciones de violencia. Javier, las últimas palabras antes de terminar nuestro programa. Sí, bueno, yo quería sumarme a lo que decía Juan Pablo respecto a la situación que tiene Valparaíso, que lamentablemente estamos viendo que la administración, más que un alcalde, tiene un agitador social, como dice Juan Pablo, que está pendiente y que está tratando de instalar este discurso de lucha de clases, claramente, en el cual también trata de empatar algunas circunstancias. Por ejemplo, cuando menciona el saqueo de los ríos o de los recursos naturales, y no se preocupa de los saqueos que tiene en su ciudad. En ese entendido, por lo tanto, está también validando la violencia. Por lo tanto, tenemos que recordar todas y cada una de las declaraciones de este alcalde para cuando tengamos que votar en 2 años más, si no me equivoco. Así es, el próximo año. Próximo Sí, año. no nos queda nada. El próximo año. Juan Pablo. Sí, bueno, volviendo a agradecer la invitación, yo quiero a Chile, la verdad. Me gusta mi país, y quiero que a Chile le vaya bien, y creo que la inmensa mayoría de los chilenos queremos lo mismo. Valoro la democracia representativa, me gusta la discusión, siempre me ha gustado, y por eso tengo un sentimiento de pena y espero que esto pase pronto, porque siento que muy pocas personas, no tan pocas la verdad, pero una minoría organizada ha mantenido vivo este conflicto a través de la violencia por mucho rato. Yo, si tuviese que dar unas palabras como de cierre o conclusión, a mí me gustaría que el gobierno haga uso de sus facultades constitucionales. El gobierno está llamado a mantener el orden público y tiene mecanismos especialmente creados por nuestro orden institucional para ese efecto, y me gustaría que los utilizara, pero comprendo la decisión del gobierno o la inacción del gobierno en ese sentido. Y yo creo que eso pasa en parte muy relevante por una actitud muy censurable de la oposición democrática. Yo creo que si el gobierno sintiera que la oposición, no en las declaraciones, porque acá todos piden no la violencia, no queremos declaraciones, queremos acciones, que condenan la violencia enérgicamente, eso da lo mismo. Condenar la violencia enérgicamente hoy día significa ponerse detrás del presidente de la República y las medidas que tome para restablecer el orden público, el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley y el derecho que todos nosotros tenemos a vivir en paz. Luego de eso vendrán todas las otras discusiones, la que quieran, y la discutiremos en la sede que quieran, la constitucional, la del agua, de las AFP, de las pensiones, que hay muchas por mejorar, pero sin orden, sin paz, sin tranquilidad, sin garantizar esa igualdad ante la ley, la verdad que eso es imposible, y yo llamo tanto al gobierno como a la oposición democrática que se pongan detrás de eso. Gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias, Javier, Juan Enrique, hasta el próximo lunes. Han sido un programa muy interesante. Nos vemos próximo lunes en nuestro programa Revelando, auspiciado por Asofar AG. Buenas tardes, estimados auditores.